Un saludo cordial, queridos jurados. Mi nombre es Yatsil Nieves Huachaca Condori. Curso el primer grado de educación secundaria en el Colegio Nacional 9 de Diciembre. Durante el transcurso de los años se ha visto varios problemas que nuestro país se enfrenta. Uno de ellos vendría a ser la pérdida de identidad cultural y entre ellas la pérdida de lenguas indígenas y también los lugares donde se practican estas y donde se originaron. Es por eso de que esta situación llevó a investigar la importancia y los valores que tienen los pueblos indígenas. La pregunta de investigación: ¿de qué manera el conocer más sobre los pueblos indígenas podría ayudar al mejor entendimiento, valoramiento y así mejorar el desarrollo de nuestro país? El trabajo se justifica ya que nosotros, siendo un país megadiverso y teniendo varias distintas culturas, al conocer más sobre los pueblos indígenas vamos a conocer más también sobre nuestro país. Los pueblos indígenas son grupos sociales y culturales que mantienen un vínculo ancestral con la tierra, con los elementos y recursos naturales que los rodean. Ellos tienen un origen anterior al Estado, por eso conservan todas o parte de sus tradiciones, culturas, entre otras. Característica, cantidad de los pueblos indígenas. En nuestro país hay 55 pueblos indígenas, 51 vendrían a pertenecer a la Amazonía, como vemos representada en esta maqueta, una casa de la comunidad Aguajún, que a diferencia de una casa de la sierra, está hecha con bambús y con hojas de plátanos. En la sierra hay 4 pueblos indígenas. De estos 55, 47 practican aún sus lenguas originarias. En el 2007 se realizó un censo donde se indicó que hay 4 millones de habitantes indígenas en nuestro país, de los cuales 83,11 pertenecerían a los quechuas, el 10,94 a los aymaras, el 1,64 a las ashánicas y el 4,31 restantes a diferentes pueblos indígenas de la Amazonía. Características de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son sobrevivientes de la expansión mundial. Es por eso de que su forma propia de ver la vida es ajena al Estado moderno y también es por eso de que son discriminados y a veces excluidos. Derechos de los pueblos indígenas. La situación actual de los pueblos indígenas podría verse como el resultado del desarrollo que sucedió hace siglos con la llegada de los europeos, donde se les obligó a despojarse de sus creencias, tradiciones, culturas, entre otras. Ellos tienen derecho a expresarse libremente en la lengua en la que se sientan más cómodos ellos, sin tener el miedo a ser discriminados. También tienen el derecho a su territorio propio, ya que hay una ley que indica de que ellos deciden qué hacer cuando estén en sus tierras. Sin embargo, las empresas petroleras y el Estado moderno no respeta esto. Pueblos indígenas aislados. Son los pueblos o cierta parte de ellos que no han tenido interacción o desarrollo con la sociedad actual. Es por eso de que son extremadamente vulnerables a cualquier tipo de contacto con los foráneos, ya que podrían transmitirles enfermedades a las que ellos no están acostumbrados, enfermedades a las cuales no tienen el conocimiento suficiente para poder enfrentarlas. Todo lo que se sabe de los pueblos indígenas aislados es que quieren que se les dejen en paz, porque las pocas veces que se les ha encontrado han dejado en claro que no quieren encontrarse con ellos, ya que han reaccionado de forma violenta y han dejado señales para esto. Cultura de los pueblos indígenas. Cada pueblo indígena tiene su propia cultura, que ha ido variando o tal vez se ha mantenido de acuerdo a las situaciones a las que ellos se han enfrentado al transcurrir el tiempo. Importancia de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, aparte de que su propia existencia, las lenguas que manejan y su conocimiento forman parte de nuestro patrimonio cultural vivo, ellos, al conocer mejor que nadie los bosques, que es prácticamente los lugares donde viven, conocen y saben cómo protegerlos y cuidarlos. Entonces podríamos llegar a la conclusión de que los pueblos indígenas en nuestro país son importantes tanto para nuestro patrimonio cultural, para nuestra cultura, como para la protección de bosques, que vendría a ser muy importante también en la situación del cambio climático. Muchas gracias.